Noticias internacionales a esta hora. Nos acompaña Isel Guerra aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Isel? Hola, Seba, otra vez. En esta oportunidad vamos a hablar del malestar que ha dejado en claro Estados Unidos respecto de lo que han calificado en un correo que ha sido divulgado recientemente por la agencia de noticias Reuters de los aliados difíciles. Se estarán preguntando ustedes a qué se hace alusión o a qué naciones se ven involucradas, por cierto, en este concepto que utiliza el Pentágono para referirse a estas naciones. Bueno, estamos hablando de países que no han entregado el apoyo, según plantean desde la Casa Blanca, a las acciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente. Y en eso hay dos países. Vamos a partir con España principalmente y con lo que se evalúa precisamente en este documento, y es la posibilidad de suspender a España, más bien de la OTAN. Y en este correo, donde se evalúan diferentes opciones, se plantea precisamente que hay una frustración por una supuesta reticencia o negativa de los aliados a conceder acceso, uso de bases y derechos de sobrevuelo en medio de este conflicto. Lo que plantea, por cierto, este correo es que esto último, ¿no? Los derechos de sobrevuelo es el mínimo imprescindible para la OTAN. Por tanto, aquí hay opciones que se están sopesando en los niveles más altos, y es particularmente la de suspender a España de la alianza militar no menor. Varias reacciones que hemos conocido en estas primeras horas. Pedro Sánchez, sin ir más lejos, el presidente del gobierno de España, ha recordado que este país es un socio leal, que cumple con sus responsabilidades dentro de, ojo, la legalidad internacional, y por tanto siente absoluta tranquilidad respecto de la postura que ha adoptado la nación europea ante las solicitudes que hemos visto de parte del presidente de Estados Unidos respecto del uso de bases, pero también respecto del despliegue militar en el estrecho de Hormuz. Hace algunos momentos atrás, Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, también ha concedido una conferencia de prensa en el Pentágono, ¿no? Y aquí ha arremetido contra Europa y la OTAN por lo que califica él es organizar conferencias estúpidas. No son esfuerzos serios y por tanto Estados Unidos no cuenta con Europa. Bueno, desde la OTAN al menos hasta este momento han planteado que no hay una disposición relativa a la suspensión, y que, según plantea este correo del Pentágono y que se ha divulgado en estas últimas horas, entonces Estados Unidos estaría considerando suspender precisamente a la nación europea de esta alianza militar. No es la única postura, Seba, que hemos conocido en estas últimas horas, porque el otro país que se ha visto involucrado en estas ideas que está considerando Estados Unidos es Reino Unido. Y ojo, porque toca directamente a nuestra región respecto de las Islas Malvinas. Y aquí Estados Unidos estaría evaluando revisar su postura diplomática respecto de este territorio, ¿no? Donde, por lo demás, en este correo hace referencia a posesiones europeas imperiales, y allí se hace alusión, por cierto, a este territorio administrado por Reino Unido y reclamado por Argentina tras la guerra de 1982. Aquí Estados Unidos entonces estaría reconsiderando este apoyo diplomático tradicional que ha tenido la nación norteamericana respecto a esta soberanía británica, y ya desde Reino Unido han surgido reacciones. El vocero del gobierno británico ha señalado que el tema de las Islas Malvinas y la soberanía británica no están en cuestión. Hace alusión, por cierto, al referéndum que se abortó hace más de 10 años atrás, el 2013, donde una amplia mayoría, estamos hablando del 98% de los votantes en esa oportunidad, estuvieron a favor de permanecer en el territorio británico de ultramar. Y de hecho a eso hace alusión, por cierto, la postura del 10 de Downing Street durante estas horas. En las Islas Malvinas ya votaron anteriormente a favor de permanecer como territorio británico de ultramar, y siempre nos hemos posicionado junto a ese derecho de los isleños a su autodeterminación. Lo cierto, Seba, también es que este tipo de medidas que estaría considerando Estados Unidos, ya sea en España, pero particularmente en Reino Unido, plantea que sin duda la relación entre estos dos países históricos, por lo demás, está en su punto más bajo. Claro que sí, o sea, es un asunto muy sensible, y bien decías tú, Isel, que esto es súper relevante también para Chile, ¿no? Exacto. Por las pretensiones y los alcances que puede tener la situación de las Malvinas, digamos,
para Argentina, ¿no? En su proyección marítima fundamentalmente. Sí, exactamente. De todas formas, y a esto además se suma también, por cierto, la cercanía que hemos visto entre Argentina y Estados Unidos, particularmente con sus dos líderes, Donald Trump y Javier Milei, ¿no? Sí. A eso además se suma también, por cierto, a lo que podrían decir algunos el distanciamiento, en este caso de Reino Unido respecto de las aspiraciones militares que ha llevado a cabo, por cierto, Estados Unidos sobre Medio Oriente. Por ejemplo, el Reino Unido no permitió que aviones estadounidenses atacaran desde dos bases británicas durante el desarrollo de esta guerra, aunque posteriormente sí permitió misiones defensivas. De hecho, la situación diplomática entre Estados Unidos y Reino Unido ha estado en un punto tan bajo que Donald Trump ha calificado al premier británico de cobarde, ¿no? No es ningún Winston Churchill, señaló en algún momento Donald Trump, e incluso describió a los portaaviones británicos como juguetes, lo que da cuenta, por cierto, también de cómo, en este caso particular, Estados Unidos deja en claro, ¿no?, su postura respecto a su relación con Reino Unido, a tal punto que incluso plantea y evalúa revisar una postura tan sensible como lo es las Islas Malvinas, en el caso, por cierto, de Argentina. Vamos a estar a la espera, por cierto, de reacciones que puedan llegar desde el otro lado de la cordillera, pero hay varias noticias más por revisar, Seba, a esta hora, partiendo con este reconocimiento que ha entregado el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que ha reconocido que se sometió a un tratamiento contra el cáncer. No da muchas fechas. De hecho, aquí lo que se conoce es un comunicado que él mismo ha publicado este viernes en sus redes sociales al hacer públicos los resultados de su examen médico anual. De todas formas, es primera vez que expresa este reconocimiento y aporta algunos antecedentes a algunos detalles que ya se conocían con anterioridad. Por ejemplo, se sabía que en diciembre de 2024 se había sometido a una cirugía por el agrandamiento de la próstata, pero lo que plantea aquí Netanyahu, y es la información nueva que hemos conocido en estas últimas horas, es que tras un último chequeo a raíz de esta cirugía se descubrió un tumor maligno de menos de 1 centímetro. Y claro, aquí las cartas de dos médicos ponen paños fríos, por cierto, también a esta información que se ha conocido, porque lo que plantean estos equipos médicos es que es una detección temprana, una lesión muy pequeña, sin metástasis, y que claro, aquí lo que se conoce es que la lesión ha desaparecido por completo. Eso es lo que señala Netanyahu entonces en este comunicado en sus redes sociales respecto de su estado de salud. Hay algunas dudas, por ejemplo, no se sabe exactamente cuándo se sometió a este tratamiento. Algunas fuentes de CNN plantean que fue hace ya varios meses atrás, particularmente radioterapia. Eso habría iniciado esos 2 meses atrás, pero que recientemente ya había concluido ese tratamiento, y aquí con Netanyahu que señala, la lesión ha desaparecido por completo, entonces se entiende que ya no estaría enfrentando este diagnóstico de cáncer. Un antecedente muy relevante en todo caso por el rol que tiene, por supuesto, y las circunstancias en las que está gobernando Israel. Exactamente, sí, sin duda, y con varios cuestionamientos por lo demás a la figura de Netanyahu. Avancemos, Seba, vamos a continuar en nuestra región con una información que se ha conocido en estas últimas horas respecto a esta ley de amnistía en Venezuela, una que ya están calificando de express por lo demás, teniendo en cuenta que su aprobación se consiguió hace 2 meses atrás aproximadamente, y ahora con Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, que ha anunciado que este proyecto, que esta ley de amnistía ha llegado a su fin. Aquí lo que se conoce es que esto se habría conocido tras una reunión con la comisión encargada de la reforma del Poder Judicial. Y todo esto en medio de un escenario que ha sido de bastante objeto de escrutinio, porque según lo que plantea el régimen venezolano, hasta este momento 8.616 personas se han visto beneficiadas, ya sea porque han sido liberadas o porque se han reducido sus medidas cautelares. En rigor, unas 600 personas han salido de las cárceles a raíz de este proyecto o ley de amnistía en rigor que entró en vigor a mediados del mes de febrero. Pero ojo, porque todavía hay 473 presos políticos según las organizaciones no gubernamentales, entre ellos 187 militares que
del principio estaban excluidos expresamente en esta normativa. ¿Qué ocurre entonces con quienes no pudieron resolver su situación a raíz precisamente de este anuncio que entrega Delcy Rodríguez en esta reunión? Bueno, ya planteaba que hay otros espacios donde se pueden canalizar esos casos. De todas formas, es bastante sorpresiva este anuncio que ha entregado Delcy Rodríguez en esta reunión, porque hace 30 días atrás se había prorrogado el trabajo de la comisión parlamentaria y todo esto en medio, por cierto, de cuestionamientos que hay respecto de esta figura y particularmente de algunas familias que planteaban que todavía estaban esperando, por cierto, que sus familiares pudieran salir de las cárceles en Venezuela como parte, ¿no?, de este grupo de presos políticos, un grupo de aproximadamente 1000 personas, y que se les concedía precisamente esta ley de amnistía ante episodios concretos de violencia entre 1999 y el 2026, pero ojo, sujeto a 13 periodos de protestas específicas durante este lapso de más de 25 años. Habrá que ver finalmente cómo se va a desarrollar esta noticia, hasta qué punto, ¿no?, ha llegado a su fin, si es que va a haber algún periodo de transición y qué va a pasar finalmente con aquellas personas que no lograron salir de las cárceles venezolanas tras este fin que ha sido anunciado entonces en esta reunión por parte de la presidenta interina de Venezuela. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con estas imágenes impresionantes e impactantes que llegan desde Oklahoma, con este tornado gigantesco que azotó esta zona de Estados Unidos el día de ayer en la ciudad de Enid, una localidad de 50.000 habitantes, Seba, pero que quedó totalmente impactada finalmente por la presencia de este gigantesco tornado. Impresionante las imágenes. ¿Recuerdan esa película Tornado? Claro, Tornado, exactamente. Mira. Que yo creo que es un recuerdo para una generación del impacto que generan este tipo de fenómenos, pero es realmente impresionante y medio maléfico incluso la imagen, ¿no? Exactamente, sí. No solo por la extensión de este fenómeno meteorológico, sino que también, por cierto, por el color. Y esto hay que tener en cuenta que ocurría el día de ayer a eso de las 8:40 aproximadamente de la tarde, hora local. De hecho, esta zona ha quedado bajo alerta debido al paso precisamente de este tornado, y si bien esa alarma se redujo a eso de las 11 de la noche, de todas formas, por cierto, la preocupación permanecía en la población a raíz del paso de este gigantesco tornado. Afortunadamente, hasta este momento no hay víctimas fatales, solo se han registrado heridos leves, pero de todas formas se va, ¿no? Impresionante, por cierto, esta imagen, particularmente para quienes tuvieron que vivirla el día de ayer allí en Oklahoma, en Estados Unidos. Impresionante la imagen. Sí. Gracias, Isel. Que esté muy bien. Nos vemos más adelante.